Buenos días, doctor Fabricio Gamarra y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre la práctica número 11, que es de antagonismo y sinergismo. Para comenzar, dando un concepto de sinergismo, que es cuando vamos a utilizar dos fármacos para que estos dos repotencien sus efectos terapéuticos, ya que van a ser más fuertes, va a aumentar este efecto que si es que los usáramos de manera separada. Como bien dice, tenemos de suma, de potenciación y de facilitación o sensibilización. De suma, cuando dos fármacos diferentes actúan sobre un mismo receptor. Cuando son de potenciación, actúan sobre distintos receptores, pero tienen el mismo efecto fisiológico, solo que más potente. Y de facilitación o sensibilización es cuando es un fármaco inactivo en cierto sentido y genera más efecto juntándolo con el otro fármaco. Es decir, que los dos van a repotenciar el efecto que ellos tengan. Sobre el antagonismo es cuando hablamos de una sustancia que no tiene que no genera una respuesta biológica por sí misma. Sin embargo, cuando se enlaza a un receptor, ya no bloquea o atenúa las respuestas que dispara otra sustancia, como un agonista, al enlazarse a ese mismo receptor. Vamos a tener tres tipos de antagonismo: el fisiológico, farmacológico y el farmacológico no competitivo. Como bien dicen en sus descripciones, el fisiológico es cuando dos fármacos agonistas que actúan sobre receptores diferentes producen efectos opuestos. El farmacológico es que cuando estos dos fármacos con efectos opuestos actúan sobre el mismo receptor. Y el farmacológico no competitivo, cuando el fármaco antagonista bloquea el efecto del agonista más allá del sitio del receptor, o ya puede ser una cadena de reacciones que desencadena el agonista para producir un efecto. Bueno, procediendo ya con la práctica, vamos a tener que nuestros objetivos son dos. Uno es identificar los efectos de la interacción de dos fármacos para el sinergismo de sumación y potenciación. Y el segundo objetivo es identificar la interacción farmacodinámica y el antagonismo y sus diversas clasificaciones. Entonces, vamos a comenzar con este experimento en donde vamos a utilizar primero la neostigmina, luego la acetilcolina y luego vamos a utilizar a ambos para ver este efecto de potenciación por sinergismo en un gato de 7 kilogramos en el software de VirtualCat. Primero vamos a comenzar con la neostigmina y cabe recalcar que tanto para la neostigmina, acetilcolina y neostigmina y acetilcolina en conjunto, su trazado basal de 600 segundos nos va a arrojar resultados de una presión arterial sistólica de 133 milímetros de mercurio, que la presión arterial diastólica va a ser de 75 milímetros de mercurio y que la presión arterial media va a ser de 90 milímetros de mercurio. Eso para los tres casos en el trazado basal de los 600 segundos. Ahora, ya hablando por separado de cada uno, comenzamos con la neostigmina, que después de administrar 0.2 miligramos por kilo de peso de neostigmina por vía endovenosa, vamos a ver que las tres presiones van a verse alteradas, siendo la presión arterial sistólica de 135 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica de 76 milímetros de mercurio y la presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. En la acetilcolina vamos a ver que esto va a variar, ya que acá va a haber 133 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. En la presión arterial diastólica va a ser de 75 milímetros de mercurio y en la presión arterial media va a ser de 90 milímetros de mercurio. Finalmente, cuando juntemos estos dos para poder ver el efecto de repotenciación, de potenciación por sinergismo, vamos a ver que después de administrar 0.2 miligramos de mercurio, miligramos por kilo de neostigmina y 0.5 microgramos de acetilcolina, ambos por vía endovenosa, vamos a ver que la presión arterial sistólica va a ser de 139 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica de 76 milímetros de mercurio y la presión arterial media va a ser de 91 milímetros de mercurio. Estos valores registrados nos van a ayudar a determinar un punto de medición representativo
con los fármacos ya mencionados. Finalmente, esto sería la tabla de resultados, en donde es un resumen de la presente exposición. Tenemos a los fármacos, como bien mencionamos, tenemos como primer fármaco la neostigmina, como segundo la acetilcolina, y el tercero es cuando juntamos los dos para poder ver el efecto. Como bien mencionaba, en el trazado basal de los 600 segundos va a ser el mismo basal para los tres, y va a variar después de haber administrado la neostigmina, acetilcolina y ambos juntos. Vamos a ver que acá han variado, acá también y acá también. Es decir, esto sucede en las tres, tanto en presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Y por lo que concluimos que la acetilcolina participa en la regulación de diversas funciones, como fenómenos de activación cortical y el paso de sueño a vigilia y procesos de memoria de asociación. La neostigmina es un anticolinesterásico más utilizado. Está constituida por moléculas de amonio cuaternario y producen inhibición de la acetilcolinesterasa mediante la formación reversible de un complejo ester-carbamil. Finalmente, que la neostigmina en la teoría tiende a potenciar a la acetilcolina en sus acciones tanto en el músculo esquelético como en el tracto gastrointestinal, pero en la práctica hemos podido evidenciar lo contrario, que sucede que la neostigmina va a ser potenciada por la acetilcolina. Esas serían nuestras tres conclusiones. Finalmente, discutimos que en el cerebro de los mamíferos la información entre las neuronas se transmite a través de sustancias químicas denominadas neurotransmisores, como lo hemos podido ver en el experimento de la acetilcolina, ¿no? Que la neostigmina ejerce ciertos efectos al competir con la acetilcolina por su sitio de unión en la acetilcolinesterasa, y que finalmente esta se va a sintetizar a partir de la colina con el acetilcoenzima A, y nos va a dar la formación de la acetilcolina. Las técnicas de clonación molecular han permitido la identificación de dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Finalmente, esta sería la bibliografía que hemos utilizado para la presente exposición. Muy amables por su atención. Muchas gracias.